Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Reformas 2026, lo esencial del Código Fiscal y la Ley de Amparo, conferencia realizada por Formación Profesional y la Barra Mexicana de Abogados, capítulo de Nuevo León. Muchas gracias por su participación. Voy a leer brevemente la semblanza del expositor, el maestro Jorge Luis Díaz. Licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con maestría en Derecho por la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública de la misma institución y estudios de posgrado en la Universidad de Georgetown. Desde 2003 forma parte de la firma Chever Ruiz Amarripa, donde actualmente se desempeña como socio en el área de litigio contencioso administrativo, teniendo a su cargo las áreas de cumplimiento regulatorio y prevención del lavado de dinero en la oficina de Monterrey. Es presidente del Consejo Directivo de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León, y profesor de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey desde 2014. Profesor, muchísimas gracias por la iniciativa de la conferencia. Esperamos que sea un momento de mucho provecho práctico para todas las personas asistentes. Les comentamos que va a haber un espacio de preguntas al final de la ponencia, entonces les pedimos que cualquier duda que tengan la escriban en el chat. Sin más, profesor, adelante. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias por la invitación y por trabajar en conjunto la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León. Siempre que lo hemos hecho nos ha ido muy bien. Esperemos que esta no sea la excepción, que nos vaya igual de bien que lo otro que hemos hecho. Y pues siempre es un gusto. La verdad es que yo siempre he dicho que a la Libre yo le tengo un cariño muy especial porque fue la primera institución que me dio la oportunidad de dar clases y pues siempre que me inviten a platicar o hablar de algo, yo encantado de la vida aquí estaré, ¿no? Y más cuando lo hacemos en conjunto con la barra, quien pues, tengo el honor de presidir en este momento. Ya me queda bien poquito, porque termino en el 21 de febrero en la inauguración de lo que va a ser nuestro Congreso Nacional. Ahí, perdón por el gol que estoy metiendo para aprovechar a difundir nuestro congreso, pero es un congreso que se va a hacer aquí en Monterrey, en Parque Fundidora, en donde la Barra Nacional, todos los capítulos y la misma Barra Nacional, pues nos juntamos para hacer una serie de conferencias con temas muy interesantes, aprovechar para hacer una buena, un buen networking, una muy buena comida, un buen traguito, quienes estén interesados, ahí hay una página, Google Congreso Nacional Barra Mexicana de Abogados y puede desplegárseles toda la información. Pero bueno, perdón, Daniel, ya con esto no, prometo no volver a mencionar nada del Congreso. Déjenme proyectar. eh, Dame un segundito. Permítanme. Ahí está. Ahí ¿me podrían confirmar si se ve? Sí. Muy bien. Bueno, la idea, la idea de... Dame un segundito, perdón. Listo, perdón. Es que, sabes que Daniel, te van a buscar porque como que al parecer hubo un tema de confusión de la liga entre barristas y quienes se inscribieron por parte de la Facultad Libre de Derecho. Entonces, para ver si les puedes echar la mano ahí a que se les dé acceso también a esta liga, ¿no? Creo que parece que nosotros por error generamos una liga adicional. Pero bueno, te va a buscar Nancy. Bueno, perdón, disculpen ahí el tema. Lo que les comentaba, la idea es platicarles de manera muy breve cuáles son los cambios más importantes que sufrió la ley de amparo el año pasado
al igual que el Código Fiscal de la Federación, en donde en el caso de este último entraron estas reformas en vigor a partir de este año. Y la idea es transmitir de manera puntual los principales cambios, las principales preocupaciones que se han generado en torno a estos cambios, qué han hecho los contribuyentes, han impugnado, no han impugnado, qué tipo de medidas han tomado, un poco para pues, generar un contexto de los cambios que están ya en vigor actualmente y pues lo que uno como contribuyente podría estar esperando sobre dichos cambios, ¿no? Vamos a empezar más que nada por un tema de tiempo que fue primero la reforma a la ley de amparo, creo que fue en octubre del año pasado y posteriormente en diciembre se publicó la reforma al código. Y para empezar, pues digo, creo que vale la pena sin que vayamos a profundizar mucho en esto, dar un contexto de lo que vivimos en el país, por lo menos desde el tema de acceso a la justicia previo a las reformas, ¿no? O durante las reformas, ¿no? Y aquí, pues bueno, creo que es un tema ya de todos conocidos. A partir de junio de este año se llevó a cabo un sistema de elección para juzgadores, en donde se empezó con lo que es el Poder Judicial de la Federación, pero se contempla que se realizará de igual forma en todos los estados una reforma igual y un cambio en cómo se imparte justicia en México, en donde ahora más allá del tema de una carrera judicial y una preparación a través del trabajo en los juzgados, pues van a ser ahora los jueces, magistrados, ministros de la Corte electos, ¿no? Hay un contexto también importante mencionar, un tribunal disciplinario que se encargará de sancionar a aquellos juzgadores que cometan faltas graves y pues, un órgano de administración que haría las veces del Consejo de la Judicatura que se encargará de administrar todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial de la Federación. Si me preguntaran, oye Jorge, ¿cómo ha sido esto? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo hemos vivido los abogados, este cambio? Yo creo que es muy prematuro para decir si el cambio fue bueno, fue malo. Creo que dentro de las elecciones hubo gente que fue electa, abogados, abogadas que fueron electos para ser juzgadores con muy buen perfil, inclusive con carrera judicial. Por ejemplo, digo, para citar un ejemplo, aquí en el cuarto circuito judicial en materia administrativa, algunos jueces y varios magistrados son abogadas y abogados que tienen carrera judicial, que muchos años estuvieron trabajando en tribunales. Y creo que, digo, no podemos generalizar si es bueno o es malo. Creo que, insisto, es muy prematuro para decir si este cambio fue bueno o malo. Hay que esperar, hay que ver cómo se va moviendo. Pero lo cierto es que sí ha generado mucha incertidumbre, ¿no? Respecto, pues, cómo estos nuevos juzgadores van a impartir justicia. Y, pues, bueno, yo ante la duda siempre digo, bueno, pues, hay que dar la oportunidad, ¿no? De que pues empiecen a dictar sus primeros fallos y, pues esperar a ver cómo nos va. Insisto, creo que en el overall hay de todo, de quienes llegaron. Puedo comentar, como ahorita les dije, algunos ejemplos que yo creo que son personas capaces, con preparación y con experiencia en el tema de juzgadores. Pero pues esa es nuestra realidad, ¿no? Y en lo que es nuestra realidad como país, en donde estamos en un cambio de cómo se integra nuestro Poder Judicial, que va a ser a través del voto popular, pues se generan inquietudes, dudas y hoy por hoy, por ejemplo, los medios alternativos de solución de controversias, pues cada vez están empezando a tomar un mayor rol. Yo creo que estamos muy lejos de que ahorita todo lo que tenga que ver con estos medios alternativos se realice, o sea, o se lleve a cabo de manera efectiva aquí en México, pero ya estamos viendo los primeros pasos, ¿no? Y estamos viendo ya las primeras tendencias, tanto de juzgadores, tanto de magistrados, inclusive de los propios magistrados, de los propios abogados, de intentar o empezar a intentar formas diferentes de resolver conflictos, ¿no? Ya sea entre particulares y el propio Estado. Muestra de eso es, por ejemplo, el acuerdo conclusivo en materia fiscal, ¿no? Que es un procedimiento de mediación a través de una procuraduría que es la PRODECON, la Procuraduría de Defensa de Derechos del Contribuyente,
en donde se han obtenido grandes éxitos, creo yo, en temas de cierre de auditorías. Se ha podido llevar conciliaciones entre contribuyente y SAT. Y bueno, lejos de ser una figura perfecta, creo que ha sido de mucha utilidad y ha presentado muy buenos resultados. Tenemos los métodos alternativos de solución de controversias que están regulados en esta Ley General de Mecanismos que comento aquí, que entró en vigor el 26 de enero de 2024. Esta es la que yo creo que está todavía algo verde, en donde pues, se está buscando empujar a los contribuyentes, a los abogados, a las abogadas, voltear a verlos, ¿no? Inclusive el mismo personal del tribunal, por ejemplo, el tribunal fiscal, este, eh, hemos hecho aquí en la barra varios cursos, en donde magistrados del tribunal nos comentan, han venido a platicarnos sobre las bondades de este tipo de mecanismos que pueden presentarse, que igual son temas de mediación, que pueden presentarse durante la auditoría, durante el litigio o inclusive una vez concluido el litigio, ¿no? Y bueno, tenemos también los más internacionales, el MAP, el APA, que son procedimientos en donde cuando derivado de revisiones de una autoridad local se pueden ver afectadas los atributos fiscales en la contraparte que está en un país, o en la matriz que está en otro país, pues se llevan a cabo estos procedimientos en donde las autoridades de ambos países tratan de llegar a un acuerdo en donde el rechazo a una deducción pues no vaya a afectar a su contraparte en otro país. Y los acuerdos y los APAs, que son acuerdos anticipados de temas de presupuesto de transferencia, que también tienen que ver en relación con disputas que puede haber entre contribuyentes en diferentes países y en donde las autoridades pues, buscan llegar a una conciliación en torno a lo que en un estado se está cuestionando, ¿no? Ya sea por un ingreso, una deducción, entre otros. Pero bueno, esto simplemente es para poner un contexto, como les comentaba, ¿no? Nuestra plática no se va a centrar en esto. Y bueno, yo creo que las reformas, a la ley de amparo la podemos dividir en dos, ¿no? Uno que es el tema de la suspensión, en donde se agregan nuevos requisitos para la concesión de esta medida cautelar prevista en el juicio de amparo. El tema del congelamiento de cuentas bancarias, en donde pues básicamente ya se prevé que no resulta procedente la medida cautelar cuando la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, lleva a cabo el congelamiento de cuentas bancarias por algún tipo de investigación o persecución que esté llevando a cabo en torno a posibles actos que conlleven el uso de recursos de procedencia ilícita y la improcedencia de amparos contra créditos fiscales, ¿no? Que es una reforma que llamó mucho la atención por un tema mediático que está pues, todos los días en la mañanera respecto a ciertos adeudos que presenta alguien, donde mucha gente decía, pues parecería que que fue una reforma con dedicatoria, ¿no? Lo cierto es que yo creo que no fue una reforma con dedicatoria, yo creo que fue una reforma que atendió a muchas prácticas que realizan abogados en la defensa de los contribuyentes, en donde pues, buscan defender el cobro de un crédito, ¿no? Hoy, con la reforma en el juicio de amparo, pues, se prohíbe esta posibilidad de impugnar créditos firmes y se da un momento hasta que se lleve a cabo la publicación de remate, cuando se puede dar esto, ¿no? Pero vamos a entrar mucho más detalle con estos temas ahorita más adelante, ¿no? Em, pues podríamos empezar con el primer cambio, ¿no? Que tiene que ver con el 128, que son los supuestos bajo los cuales se va a analizar la procedencia de la suspensión. Yo he platicado con muchos jueces y magistrados, sobre este tema y en algunos casos, pues lo que me han dicho es que esto no es en realidad nada nuevo. Es decir, todos estos nuevos requisitos, todos estos nuevos supuestos de análisis que se tienen que llevar a cabo para determinar si resulta procedente o no la suspensión en el juicio de amparo, pues no es más que el recapitular todo lo que ya se había analizado por los tribunales, por nuestro máximo tribunal, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o por inclusive por los plenos de circuito, en donde habían establecido ya los parámetros de qué es
lo que un juzgador tiene que analizar al momento de conceder la suspensión, ¿no? Antes no estaban estos razonamientos en, en la ley, se desarrollaban a través de la jurisprudencia y los precedentes que dictaban los tribunales, y hoy lo que se hace con esta reforma es tomar esos análisis y esos razonamientos de los criterios judiciales para ponerlos como supuestos específicos, ¿no? Pero en realidad, yo, como lo dije hace un momento, yo coincido con algunos jueces y magistrados que he platicado, pues esto no es nada nuevo, esto ya los juzgadores lo hacían porque a través de jurisprudencias que resultaban obligatorios para los mismos, se marcaba la pauta de cómo tenía que hacer análisis y ahora lo único que se hizo, como mencioné hace un momento, es traer esos supuestos o esos análisis a requisitos previstos expresamente en la ley. Y bueno, de los supuestos es que si se fijan en los dos, en lo que era el artículo antes de la reforma y posterior a la reforma, pues ahora se establece que se tiene que analizar de forma expresa, justificada, un análisis de la apariencia del buen derecho. Ese tema de la apariencia del buen derecho, hay muchísimos criterios, muchísimas tesis que ya abordan ese tema, que establecen la obligación de los juzgadores de hacerlo, pero pues hoy se incorpora aquí en el texto de la ley, desde luego comparado pues con lo que es el interés social, ¿no? Y de los supuestos que se agregan, pues hay que verificar que existe el acto reclamado, que hay un interés suspensional, es decir, que exista un riesgo o la inferencia de que pueda llevarse a cabo la ejecución de un acto que afectará a la quejosa, que sea real, como supuestos de lo que tiene que analizar un juzgador para conceder la suspensión. Y desde luego, pues el tema de que la concesión pues, no se cause un daño significativo a la colectividad ni se le prive de ningún beneficio. Eh, Finalmente, el cuarto supuesto que tiene que ver con, bueno, que se agrega el artículo 128, pues tiene que ver que se tiene que hacer un análisis preliminar de los argumentos y elementos aportados de la apariencia del buen derecho, ¿no? Sin prejuzgar del fondo. Insisto, y perdón porque lo repita por tercera vez, todo esto pues, parecería que es nuevo, pero en realidad no es nuevo. Esto ya todo estaba desarrollado en criterios de nuestro máximo tribunal y lo único que se hizo fue traerlos a lo que son los requisitos de la ley. Em, Se agregan supuestos adicionales de lo que se considera eh, que no resulta procedente la concesión de la suspensión. Se agregan cuatro supuestos adicionales y uno tiene que ver pues con aquellas, es decir, que no resulta procedente el otorgamiento de la suspensión en aquellos casos en donde pues, se llevan a cabo operaciones con recursos de procedencia ilícita o conductas ilícitas relacionadas con un daño al sistema financiero, ¿no? En esos casos se establece expresamente que no procederá a la suspensión, y se establece una salvedad para que el juzgador pueda, a pesar de que no pueda conceder la suspensión respecto al congelamiento de cuentas bancarias por parte de la UIF, de sí liberar ciertas cantidades de esas cuentas que permitan pues, dar cumplimiento a obligaciones contraídas con trabajadores, alimentos decretados por una autoridad competente, en general para salvaguardar la subsistencia de la persona física, que es el titular de la cuenta cuyos recursos han sido congelados, ¿no? Este, mm, Creo que respecto a ese tema es lo más relevante y desde luego tampoco procederá, así como no procede contra el congelamiento de cuentas por parte de la UIF por ese tipo de investigaciones relacionadas con el uso o manejo de recursos de procedencia ilícita, pues tampoco no se podrá obtener o conceder la suspensión por parte de los jugadores cuando la suspensión impida o limite, obstaculice el poder requerir u obtener información financiera para justamente perseguir este tipo de operaciones que manejan ese tipo de recursos, ¿no? Eh, un tercer supuesto que se agrega, que aunque no pudiera ser fiscal, creo que sí es muy relevante y vale la pena mencionarlo, que es que no procederá la suspensión respecto a aquellos actos que se realicen o prestación de servicios que requieran un permiso por parte de la autoridad competente, ¿no? Cuando no se cuente con la misma, no se puede pedir la suspensión. Bueno, sí se puede pedir, pero el juzgador estará impedido a concederla porque hoy se establece como un supuesto de improcedencia de la suspensión. Y se vuelve muy relevante porque, pues imagínense en un supuesto en donde algún contribuyente tiene alguna autorización para operar, para llevar a cabo determinada función o ejercicio de algún atributo y que por a lo mejor inclusive por un aspecto que no fuera imputable a este,
eh, se, se le negara el permiso, se le negara la renovación, y si este en aras de poder intentar a través del juicio de amparo, pues obtener es decir, demostrar la violación de sus derechos por el acto de la autoridad, pues nos llevaría a que muy probablemente pues no se le pueda conceder la suspensión y tendría que estar peleando durante 1 o 2 años sin poder, dentro con la medida cautelar, que se le obtenga una autorización para seguir operando, ¿no? Creo que es algo muy, muy relevante porque, bueno, pues en México pues, suele ser común que los trámites de renovación o de autorización para realizar ciertas actividades presenten complicaciones o puedan realizarse de manera lenta. Y me parece que cuando un gobernado busca a través del juicio de amparo conseguir esa autorización o esa renovación, pues tendrá que esperar hasta que concluya el procedimiento, 2 años, 1 año y medio o inclusive más, sin poder obtener una medida cautelar que durante lo que dure el juicio, la tramitación del juicio, pues pueda continuar, ¿no? Entonces, insisto, no es tanto fiscal, pero me parece que sí es un tema muy relevante que comentar en cuanto a lo que fue la reforma de la ley de amparo. Em, este, de, mm, de, en cuanto al tema de la improcedencia relacionada con la determinación, liquidación o ejecución de contribuciones o créditos, se establece que podrá solicitarse cuando se haya constituido. Este es un párrafo que no fue objeto de reforma, que se ha constituido, se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad expositora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes. Aquí digo, he estado en algunos foros y hay alguna contradicción porque si usted se fija en este primer párrafo que no fue objeto de reforma, lo que te dice es que cuando tú impugnes un acto que venga a cobrarte, liquidarte, ejecutar un crédito, pues sí te pueden dar la suspensión en la medida que garantices, pero aquí te permite que puedas hacerlo a través de cualquier medio que la ley, que las leyes fiscales te permitan, ¿no? Sin embargo, en un párrafo que se adicionó a este artículo, que habla de cuando los créditos fiscales ya fueron impugnados y fueron quedados firmes, te obliga a que apliques una prelación que está en el Código Fiscal de la Federación, que fue objeto de una reforma que ahorita vamos a comentar más adelante, en donde obligatoriamente tienes que seguir la prelación que viene en el artículo 141. Entonces, y se fijan, se agregó esta posibilidad de que, oye, si vienes a impugnar un crédito firme, que ahorita también en la siguiente filmina vamos a ver en cuándo puedes llevar a cabo esa impugnación, porque ya ya está en la ley de amparo el momento preciso en donde lo puedes impugnar. Si lo haces antes, o después, no puede, sería improcedente tu juicio. En esos supuestos se podría en un momento dado, pedir la suspensión. Sin embargo, cuando estás en ese supuesto, te dice, oye, vas a tener que hacer la prelación del 141. No obstante que al inicio del párrafo te hace una apertura de que puedas, eh, garantizar a través de cualquier medio permitido en la ley, ¿no? Creo que hay una ambigüedad en la redacción que probablemente vaya a ser objeto de aclaración en reformas posteriores, pero bueno, vale la pena aquí comentarlo. Y el tema que les comentaba, ¿no? De que ahora el amparo indirecto resulta improcedente si son actos de ejecución o cobro de contribuciones que hubieran quedado firmes, en donde lo que se te establece es que solamente podrás impugnar o promover el juicio de amparo contra ese tipo de actos cuando se dé la publicación de convocatoria de remate, ¿no? Y en el cual pues podrás hacer valer en ese momento y solamente en ese momento cualquier violación cometida del procedimiento. Entonces, antes generalmente cuando se perdía un juicio y en el juicio, este, una vez concluido, se trataba de llevar a cabo la ejecución, iniciar el pago, el cobro del crédito. Contra esos actos procedían los juicios de amparo y de alguna u otra forma se podía hacer una batalla legal que dificultaba el cobro de los créditos, pues hasta en tanto no se resolviera el juicio, ¿no? Hoy eso ya con esta reforma resulta improcedente.
Ya no puedes, desde el momento que te inician el procedimiento del PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, impugnar esa determinación, por decirlo, por decirlo de alguna forma, y solamente podrás hacerlo hasta que una vez iniciado el procedimiento se lleve a cabo la publicación de la convocatoria del remate de los bienes embargados para el cobro del crédito, donde vas a poder impugnar y ahí hacer valer todas las violaciones que se hubieran cometido en tu perjuicio durante el procedimiento del PAE, ¿no? Em, Esas son, digo, insisto, la idea no es entrar a mucha profundidad de cada uno de los cambios, este, sino más bien dar un resumen muy ejecutivo de los principales cambios. Y me parece que lo que se refiere a la ley de amparo, eso es lo más relevante. Ahorita, por favor, si tienen alguna duda o comentario, si quieren esperarse, como dijo Daniel, hasta el final para que se les abra el micrófono y hagan la pregunta de forma directa, será súper bienvenida. O si bien, si gustan ir haciendo, ir redactando la pregunta en el chat del aplicativo de Zoom, con mucho gusto lo podemos revisar al terminar la sesión, ¿no? Y ahora vamos a pasar entonces a las reformas del Código Fiscal. Y en las reformas del Código Fiscal que entraron en vigor a partir del 1 de enero de este año, es decir, el primero de este mes, hay temas muy relevantes, muy relevantes que tienen que ver principalmente con el tema de la garantía del interés fiscal. Hasta 2025, por ejemplo, cuando un contribuyente promovía un recurso de revocación, el Código Fiscal te eximía de que mientras del momento que interpusieras el recurso y hasta que éste no se resolviera, tú no tenías obligación de garantizar el crédito fiscal que estabas impugnando, lo cual es una gran ventaja porque pues para quienes nos dedicamos a llevar a cabo la impugnación, de créditos fiscales emitidos por la autoridad y en especial los contribuyentes a los que se determinan sus créditos, el tema de las garantías generalmente suele ser algo inclusive delicado. ¿Por qué? Porque pues implican un costo económico, la inmovilización de cierto tipo de recursos o de cierto tipo de inmuebles que no puedes, que al ofrecerlos en garantía, es decir, por ejemplo, una fianza, pues una fianza tiene un costo. Si tú tienes un crédito de 100 millones de pesos, pues una fianza generalmente te va a cobrar al año entre el 2 y 4% del valor total del crédito. Entonces, pues alguien que tiene un crédito fiscal que quiere ir a juicio, por ejemplo, y que tiene que garantizar, pues le costará 4 millones durante lo que dure el juicio. Si dura 3 años, son 4 años por cada, digo, 4 millones, sería 100 millones al 4%, son 4 millones por año. Si dura 3 años, serán alrededor de 12 millones lo que el contribuyente tendrá que gastar para poder ir a juicio y garantizar el interés fiscal, ¿no? Entonces, la bondad que representaba el que fueras al recurso de revocación, es decir, que siguieras ante el propio SAT para revisar la determinación del crédito sin garantizar, era algo muy relevante porque, pues por lo menos en lo que se resolvía el recurso, pues te eximía de esa carga económica de lo que puede representar, por ejemplo, el otorgamiento de una fianza o inclusive a lo mejor si dabas algún inmueble en garantía, este, en hipoteca, ese otorgamiento pues podría inclusive limitar tu capacidad de crédito, pues al no poder disponer de ese bien como una garantía ante el banco para que se realicen los préstamos. Entonces, sí no es un tema menor, ¿no? El de la garantía cuando se trata de impugnación de créditos fiscales. Entonces, a partir de 2026 se elimina esa exención y ahora todos los contribuyentes que promuevan recursos de revocación tendrán que garantizar el crédito fiscal como si se tratara de un juicio de nulidad. Y ahí pueden salir varias dudas. Oye, ¿qué pasa con los créditos fiscales que yo promoví recurso de revocación previo a esta reforma en 2025? Ahí eh, hay un transitorio en el Código Fiscal que te dice que todo lo que se hubiera llevado o que se hubiera iniciado con anterioridad a la reforma continuará aplicando las mismas reglas vigentes al momento de que se llevó a cabo ese acto hasta que concluya el procedimiento. Entonces, hay un transitorio en el Código Fiscal que parecería que te da luz que, pues, que todo lo que se hizo, todos los recursos previos de 2025, y todas las garantías que a lo mejor ofreciste en 2025 bajo ciertas reglas, continuarán siendo esas reglas aplicables
hasta que concluya el procedimiento, ¿no? Digamos el juicio y que ya no tengas la necesidad de garantizar. O ya sea porque lo ganaste y se declaró nulo el crédito o porque lo perdiste y vas a tener que pagarlo. Pero se generó esta duda y al final había un transitorio que también no era tan claro qué tenías que esperar y por eso en la resolución miscelánea, en las reglas misceláneas que se publicaron para este año, hay un artículo que te establece con una regla que te establece con toda claridad que, que los recursos previos a 2025, hasta en tanto no se resuelvan, no existe por parte del contribuyente obligación de garantizarlo. Ahora, entonces esto da claridad de que todos los recursos que se promuevan a partir de 2026 tendrán que ser objeto de garantía. No obstante, dentro del propio código también se establece un plazo, hay un transitorio que te establece un periodo de 6 meses de gracia. Es decir, si yo, bueno, no si yo, si un contribuyente promueve un recurso de revocación hoy, 29 de enero, la obligación de garantizar no se detonará de manera inmediata al momento de presentar el recurso, sino que se le dará un periodo de transición de 6 meses para poder llevar a cabo el otorgamiento de la garantía, ¿no? Eh, Hay muchas dudas también. Oye, ¿qué pasa si no estoy en recursos? Estoy en juicio de nulidad y ya tengo yo ahorita garantizado mi crédito fiscal con una fianza, porque ahorita vamos a hablar de lo que es la prelación del 141 y en donde te van a obligar o se obliga a los contribuyentes que para garantizar forzosamente tengan que primero dar un billete de depósito. Ahorita vamos a entrar a detalles de eso y obviamente, pues un billete de depósito, si la fianza representa un gasto económico fuerte para un contribuyente, pues el billete de depósito es algo 20 veces más grave para un contribuyente, porque el billete de depósito implica que no tengas que pagar 4 millones al año para garantizar los 100 millones que tienes como crédito fiscal, sino que los 100 millones que corresponden a tu crédito fiscal los deposites en un billete y que estén ahí para asegurar el cobro del crédito para las autoridades. Entonces, imagínense un supuesto como el que estoy comentando, en donde pues, ya no tienes que pagar cuatro, ahora tienes que agarrar los 100 millones del crédito y depositarlos en un banco, que es el Banco del Bienestar, que es el único que hasta ahorita bueno, no es el único hasta ahorita, es el único que que el Código Fiscal establece, está facultado para recibir este tipo de depósitos. Entonces, para una empresa desprenderse de 100 millones de pesos, que no va a poder utilizar, que no va a poder invertir, que no va a poder con ellos pagar ni sueldos, ni salarios, ni inversiones, pues es algo todavía más grave, ¿no? Entonces, ahí, volviendo al tema de la garantía, hay juicios de nulidad, por ejemplo, en donde hoy por hoy se tiene una fianza ofrecida y aceptada por el SAT para garantizar el crédito de ese juicio. Eh, las fianzas año con año se van renovando y al renovarse, la autoridad efectúa un requerimiento en donde te pide que actualices el monto, que a lo mejor ajustes algo del texto y con eso te permite ofrecer una renovación y darle continuidad. Hoy por hoy existe por parte de muchos contribuyentes incertidumbre si al momento de que sus pólizas de fianza que tienen ofrecidas como garantía en los juicios, una vez que se vence el año y que se tenga que renovar, si no existirá por parte de la autoridad la pretensión de que una vez vencida la póliza, esta queda sin efectos y para efectos de renovar u ofrecer otra, te tendrían que aplicar las nuevas reglas, ¿no? Que son las que vamos a ver en un momento más. Ahí, vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se mueve, qué criterio adopta la autoridad. Nos parece que pues todo lo que se llevó a cabo previo a la reforma tendría que seguir esas mismas reglas. Nos parece que es lo que más sentido, más lógica desde un punto de vista legal haría sentido, pero bueno, la verdad es que son temas de interpretación y en esos temas de interpretación pues muchas posturas podríamos encontrar en el camino, ¿no? Ahora, el tema de la prelación obligatoria que se establece en el Código Fiscal ahora. Esto lo que les comentaba tiene que ver con ya no existe por parte del contribuyente la posibilidad de que él elija cuáles de las diferentes formas de garantizar que prevé el código puede él elegir para, para, para garantizar el crédito que le es determinado. Ahora, sí o sí, tiene que primero
elegir la opción del billete de depósito y solamente que en caso de que su capacidad económica no le permita cubrir el 100% del crédito de esa manera, podría en un momento dado ir o completar lo que sería la garantía con los demás medios, siguiendo la misma operación que ahorita vamos a comentar. Es importante mencionar que, por ejemplo, si un contribuyente no puede, en el caso en el ejemplo que estamos comentando ahorita, del crédito de los 100 millones, no puede depositar los 100 millones en el billete del Banco del Bienestar, pues tiene que acreditar cuál es su máxima capacidad, o sea, es decir, hasta cuánto sí puede o está dispuesto, no que esté dispuesto, tiene la capacidad de poder poner parte de ese crédito en el billete de depósito y tiene que demostrarlo. La verdad es que, o sea, aunque salieron reglas de carácter administrativo, las reglas no son claras de cómo se va a llevar a cabo esta demostración del importe máximo o de la capacidad económica que un contribuyente tiene, pues para ver qué porcentaje puede garantizar a través del crédito, puede garantizar a través del billete de depósito o a través de una carta de crédito, una prenda o lo que sea, ¿no? Entonces, son temas que ya están en vigor, que apenas se están moviendo y en donde creo que todavía falta camino para ver dónde vamos a terminar, ¿no? Aquí les pongo lo que era el artículo previo y el artículo actual. Si se fijan, antes lo que te decía es, oye, pues podrás garantizar a través de cualquiera de las siguientes formas. Es decir, era elección del contribuyente, elegir la forma que más le conviniera para garantizar el crédito. Y hoy ya no. Te dice que ahora para garantizar el crédito tienes que seguir de manera obligatoria el siguiente orden, ¿no? Billete de depósito emitido por una institución autorizada. Y como les comentaba, la única institución autorizada hasta el día de hoy es el Banco del Bienestar. Y el billete de depósito, no quiero ser muy reiterativo, pero pues lo que implica es que tú tengas que agarrar los 100 millones, a 100 millones tuyos que tengas, que corresponden al crédito fiscal que te determinaron, y ponerlo en ese tipo de billetes dentro del Banco del Bienestar. La verdad es que platicando con colegas y con contribuyentes, pues parecería que lo que se está buscando es obligar a que los contribuyentes que tengan la capacidad, en vez de garantizar el crédito, lo terminen pagando y que impugnen, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Lo digo porque en el supuesto del billete de depósito, ¿qué va a pasar? Tú te vas a tener que desprender, bueno, el contribuyente se va a tener que desprender de los 100 millones de pesos y los va a tener que depositar en el Banco del Bienestar. Después de 3 4 años que dure el juicio, si el contribuyente lo gana, se lo van a restituir. Pero al momento de restituírselo, por lo menos hasta ahorita no hay reglas de cómo se va a llevar a cabo esa restitución, implicaría que la restitución en principio tendría que hacerse, pues si te depositaste 100, pues te regreso 100. Cosa diferente cuando se paga el crédito, porque cuando se paga el crédito y luego impugnas la determinación que dio lugar a ese pago, eh, ahí la regulación del código permite que cuando tú hagas un pago, cuando un contribuyente le hizo un pago, en cumplimiento a un acto de autoridad que fue declarado nulo, se pueda pedir la devolución y además de la devolución se solicite la actualización por inflación y los intereses correspondientes. Entonces, si se fijan en los dos escenarios que estamos poniendo, oye, pues pongo los 100 millones, los deposito y si gano me los van a devolver mis 100 millones 3 4 años después, probablemente sin ningún tipo de reconocimiento de efecto inflacionario y mucho menos de intereses por mora, por haber recibido un pago que no tenía derecho la autoridad. eh, pues parecería como que, y al final pues son 100 millones que tampoco puedes disponer de ellos, no puedes pagar nada, no puedes invertirlos en nada. Pues parecería que el pago podría ser un poco más interesante. ¿Por qué? Pues porque vas a pagar, como sea, te vas a desprender de los 100 millones, pero podrías tener la expectativa de que si ganas, cuando te lo devuelvan, puedas solicitar la actualización por inflación, además de la devolución del principal, la actualización por inflación y por los recargos, ¿no? Entonces, esa es la prelación que establece el código, billete de depósito, luego una carta de crédito. Aquí en el tema de la carta de crédito, no es, ahí sí está abierto a todas las instituciones bancarias en el país, que también digo, por lo que he platicado, también es un medio de garantizar bastante costoso. Prendas, hipoteca.
Fíjense, la más usada por los fiscalistas y por los contribuyentes para garantizar es la fianza. Ahora te la están llevando hasta el cuarto lugar. O sea, antes de considerar la fianza, tienes que agotar tres supuestos previos. Y por último, dentro de estos supuestos se encuentra la obligación solidaria asumida por un tercero, el embargo de la vía administrativa. La regla que viene al final de este artículo, pues lo que señala o lo que establece es lo que les comentaba. Debes ofrecer la garantía en la primera modalidad hasta donde tu capacidad económica te lo permita. Y solamente que demuestres que tu capacidad económica no te permite garantizar el 100% del crédito a través del billete de depósito, tendrás que irte de forma sucesiva a la opción 2. Y si ahí tampoco puedes garantizar el restante con la carta de crédito, te vas a ir a la opción 3. Si resulta que no tienes inmuebles, marcas o algo que puedas ofrecer para garantizar en prenda o en hipoteca, te vas a ir a la opción 4 y así sucesivamente, ¿no? Eh, es algo que creo va a complicar mucho la defensa de los contribuyentes porque el costo de ir a impugnar va a ser muy, muy alto, ¿no? Económicamente hablando por el tema de la garantía. Lo cual, un poco lo que mencionaba al principio de la plática, pues cobra relevancia los métodos, los métodos de solución de alternativos de solución de controversias, los más pues porque lo que ahora parecería que se va a buscar por los propios contribuyentes, por los abogados, por los fiscalistas, es evitar la determinación para evitar sujetarte a este tipo de reglas, ¿no? Em, de esto yo les puedo comentar, ha habido contribuyentes que han impugnado esta prelación, contribuyentes que a lo mejor tenían la obligación hoy por hoy de ofrecer una garantía a través del billete de depósito y no tenían la capacidad de hacerlo. Y ante la falta de garantía, pues lo que te lleva como consecuencia es la ejecución por parte de la autoridad de tus bienes, posesiones y tus estados de cuenta. Entonces, ha habido por parte de varios contribuyentes impugnaciones. Las demandas pues apenas se han presentado o se van a empezar a presentar. Y pues habrá que estar muy atento, ¿no? De lo que resuelve el Poder Judicial. Mucha gente le dice el nuevo Poder Judicial, a mí no me gusta decir el nuevo Poder Judicial. Este es el Poder Judicial que se elige a través, es el mismo Poder Judicial, pero que ahora se elige a través del voto, ¿no? De los contribuyentes, digo, de los contribuyentes, de los ciudadanos más que de los contribuyentes. Y habrá que esperar a ver cómo se empiezan a resolver estas demandas, si se pidieron suspensiones, si se empiezan a conceder, si se empiezan a negar, ¿no? Para un poquito traer en el radar qué está pasando en torno a esta nueva obligación. Muy breve el tema de las garantías. Las reglas misceláneas que salieron publicadas para este año eh, te habla de cómo puedes acreditar la imposibilidad de garantizar, te habla de la carta de crédito y la fianza, pues te piden los últimos estados de cuenta de los últimos 3 meses para demostrar si estás en imposibilidad de ofrecer alguno de estos dos medios de garantía de la hipoteca, pues tendrás que tener algún oficio del registro vehicular o de propiedad y comercio, pues que señale que no tienes la capacidad de ofrecer algún inmueble en garantía o algún mueble. Y respecto a los demás supuestos, pues te dice que es la demás información y documentación que tú puedes ofrecer para acreditar tu imposibilidad, ¿no? Un poco lo que comentaba, si una empresa, un contribuyente, una persona física pretendiera garantizar y no puede hacerlo a través del billete de depósito, sí queda hoy por hoy una laguna de qué es lo que estaría esperando la autoridad. Exhibas para demostrar que no pudiste agotar ese medio de garantía, ¿no? Vamos a ver, insisto, hay que ver cómo se van moviendo estas cosas, cómo se van dando para pues, poder tener un poco más de luz hacia dónde va esto y principalmente dónde va a terminar, ¿no? Eh, Se establecen reglas para la expedición del billete de depósito. La verdad es que no quisiera entrar a mucho detalle. Quien le interese la presentación, con mucho gusto se la podemos mandar. Pero pues estos son los datos que vienen en la miscelánea de lo que el billete de depósito tendría que estar cumpliendo para que sea válido, ¿no? Como una forma de garantía.
El tema de las pólizas de fianza, de igual forma, se establece qué datos debe de tener, cómo se debe expedir, qué requisitos debe de cumplir, qué debe de señalar, cuál es el motivo, entre otros supuestos. Y lo mismo para las cartas de crédito, ¿no? Con qué tipo cómo se debe llevar la emisión, quién la debe llevar a cabo, qué se debe establecer en la carta, este, si se modifica, si amplía, qué se tiene que decir, qué se tiene que mencionar, quién lo debe de firmar, entre otros supuestos. Ahora bien, pasando al tema del cumplimiento fiscal y las reformas relacionadas es decir, esta primera parte que vimos de las reformas del código tiene que ver exclusivamente con la obligación de garantizar créditos fiscales, ya sea porque los impugnes a través de recurso de revocación o juicio de nulidad y las modalidades que ya platicamos. Y estas reformas tienen que ver más con el compliance fiscal, ¿no? Con lo que no propiamente tiene que ver con un litigio, sino más bien lo que es el día al día del operar de los contribuyentes, ¿no? Y el primer cambio que se hace mención o que vamos a platicar tiene que ver con la posibilidad ahora de que el SAT niegue la inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes a empresas cuando sus representantes o socios caigan en alguno de estos supuestos, ¿no? Por ejemplo, si el socio se vio involucrado en temas de compra o venta de facturas o de deducción de facturas, pues en automático traerá como consecuencia que la empresa que él quiera constituir no puede hacer dada de alta en el Registro Federal de Contribuyentes. Si este socio o representante no pudo desvirtuar la restricción temporal del sello digital por algún supuesto que se le hubiera restringido, pues será lo mismo. Si hay una transmisión, si se ve involucrado en un tema de transmisión de indebida de pérdidas fiscales, si tiene créditos fiscales no pagados, si se encuentran como no localizados, o si tienen como una sentencia condenatoria por la comisión de un delito, todos esos son supuestos que ahora permitirán que el SAT no dé de alta o no inscriba en el RFC a empresas que estos representantes o socios pretendan inscribir, ¿no? Aquí importante mencionar que dentro del código se establece que habrá reglas de implementación, no se han emitido el día de hoy, pero pues habrá que estar pendientes. Dentro también de las atribuciones que se le dan al SAT en temas de inscripción del RFC, existe la posibilidad ahora de que las autoridades fiscales requerir a fedatarios públicos la información para convalidar la información que está en las escrituras que ellos emitan, ¿no? Es una facultad que antes no tenían y hoy ya se ha incluido y donde también pues está pendiente de que se emitan reglas de implementación. Respecto a la posibilidad que tienen los contribuyentes para cancelar CFDIs de ingresos, la regla hasta 2025 era que podía hacerse hasta el 31 de diciembre del año en que se hubiera emitido el CFDI. Hoy se amplía un poco más, también derivado de algunos precedentes que salieron de los tribunales, donde se analizó la constitucionalidad de esta posibilidad de los contribuyentes o de la restricción o la limitante que había para cancelar CFDIs. Y ahora lo que se extiende es que en vez del 31 de diciembre del año que se haya emitido, se da la posibilidad de que se pueda llevar a cabo la cancelación a más tardar en el mes en que se presente la declaración anual del ejercicio, ¿no? Hay tratándose de la restricción de sellos digitales, se agregan supuestos adicionales, este, el contar con créditos firmes no pagados, eh, el emitir CFDI sin clave de ingresos y tratándose de temas de comercio exterior, cuando en las auditorías de comercio exterior no se cumplan con requerimientos que hace la autoridad o no se tenga controles de inventarios, son supuestos adicionales que ahora la autoridad podrá utilizar para hacer la restricción de los sellos digitales. Esta herramienta o esta facultad no formal que tiene la autoridad fiscal, pues ha sido un caballito de batalla que creo que ha dado muchos dolores de cabeza que sin necesidad de que la autoridad ejerza una facultad formal, dígase una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, una revisión electrónica,
que duran 12 meses y luego después de los 12 meses, si es que no hubo un acuerdo conclusivo que dura un año más, a los se dan 6 meses para que se emita un crédito y luego vienen los medios de defensa. Es decir, procedimientos formales, como pueden ser las auditorías, que una vez que se agotan los acuerdos conclusivos y medios de defensa puede ser que el eventual cobro del crédito que lleva a cabo la autoridad se dé hasta inclusive 5 o 6 años después. Hoy se ha hecho más eficiente por parte de las autoridades el cobro de la recaudación de contribuciones en estos supuestos, ¿no? Oye, hay una diferencia, la típica o de las más típicas de los supuestos, hay una diferencia entre los ingresos que declaraste y lo que tienes en tu CFDI, ¿no? Si no me lo aclaras, te restringo el sello. O en algunos casos ni siquiera te dan la posibilidad de que de que te lo restringan. Simplemente te lo restringen y luego te informan de que están restringidos por esta razón y se te da un plazo. Pero ha sido una forma, una facultad no formal en donde las autoridades han encontrado una forma de eficientar la recaudación sin tener que agotar los procedimientos formales que, como ya mencioné, duran a veces mucho tiempo, ¿no? Eh, Tratándose de emisión de CFDIs, de hidrocarburos o petrolíferos, se va a tener que incluir en todos los CFDIs de quienes enajenen o distribuyan hidrocarburos, este, el permiso de la Comisión Nacional de Energía. Y se establece también como un supuesto adicional que si esos CFDIs no traen ese permiso, se podrá restringir también el sello digital. ¿No? Hay sanciones por no llevar nuevas sanciones por no llevar controles volumétricos, la clausura del establecimiento inclusive, eh, y así como bueno, cuando se lleve a cabo la discusión de alteración de datos o el operar un establecimiento clausurado dará lugar a sanciones adicionales que no estaban previstas con anterioridad en el código. Tratándose de falsos comprobantes, déjenme ver cómo ando de tiempo. Son las 7, muy bien. Em, Hay una reforma muy relevante porque bueno, hay una historia larga en torno a la prisión preventiva oficiosa tratándose de operaciones que realicen o que impliquen el uso de comprobantes apócrifos, ¿no? Lo que se llama coloquialmente la compra o venta de facturas. Se estableció en un primer momento que cuando superaba determinado momento, un determinado monto, este tipo de operaciones, daba lugar a una prisión preventiva oficiosa. La Corte anterior a junio determinó que eso era inconstitucional. Se hizo una reforma en la Constitución para establecer que daría lugar a prisión preventiva oficiosa la compra y venta de facturas que superaran X monto. Pero existía una complejidad para la aplicación de por el tipo penal, ya saben que tratándose de temas penales, pues la tipicidad tiene que ser exacta y precisa, el texto de la norma no se puede interpretar ni por mayoría de razón ni por analogía. No existía una definición de falsos comprobantes. Entonces, hoy en el código lo que se hace es incorporar una definición de comprobantes, que son aquellos que tienen que amparar operaciones existentes, verdaderas o actos jurídicos reales, y lo que no, y los FDIs que no amparen ese tipo de operaciones verdaderas, existentes y reales, se considerarán falsos. Entonces ya hoy hay una definición de comprobantes falsos que ya permitiría que la prisión preventiva oficiosa en estos tipos de delitos pudiera darse, ¿no? Entonces, sí es de mucha relevancia lo que implica esta definición, porque parecería que ya dará pie a que pueda darse esta prisión preventiva oficiosa en ese tipo de supuestos cuando superan cierto monto que, si no mal recuerdo, creo que andaba alrededor de los 9 o 10 millones de pesos. Mm. Hay una nueva facultad por parte de las autoridades para verificar la emisión de CFDIs y específicamente para poder identificar aquellos contribuyentes que emiten CFDIs que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos simulados.
Es un procedimiento en donde básicamente lo que se hace es ir a revisar, en el ámbito fiscal se les llaman EFOS, empresas que emiten comprobantes fiscales apócrifos. Eh, y una vez que se revisa y se determina que sí el contribuyente está emitiendo comprobantes falsos, se da la suspensión de su CFDI. Y en el proceso lo que se contempla es que los CEDOS, o sea, aquellos contribuyentes, aquellas entidades que hubieran deducido operaciones simuladas, eh, tendrán, una vez que se les nota, es decir, el EFO, una vez que se le determina, una vez que se inicia el proceso y se concluye que sí emitió comprobantes falsos, se suspende su CFDI, obviamente él tendrá posibilidad de impugnar o promover una defensa en contra de esa determinación, pero para quienes fueron receptores de los comprobantes que emitió ese contribuyente, se les notificará de manera personal y se publicará en el diario oficial eh, es su denominación, su nombre, por haber tomado la deducción de los comprobantes emitidos por este contribuyente. Y aquí lo destacado es que son 30 días lo que se les da para corregir. Si no corrigen ese plazo, el EDO, el que dedujo los comprobantes, se le restringirá el sello digital. Aquí es importante mencionar que la mecánica, especialmente para los CEDOS, parecería que no tiene contemplado un derecho de audiencia. ¿Por qué? Porque una vez que se determina que el EFO sí emitió comprobantes falsos y se va con el que tomó la deducción, no existe en el procedimiento la posibilidad de que ese contribuyente que tomó la deducción de sus comprobantes pueda demostrar lo contrario, ¿no? Puede demostrar que a lo mejor pues, que él sí recibió un servicio, que él sí adquirió un bien, que sus operaciones fueron reales. En realidad, el plazo ya que se prevé en este tipo de procedimientos es simplemente para corregir. Ahora, si no corriges, pues va a traer en consecuencia la restricción. Y en la restricción, pues ya todos, bueno, no quiero decir que todos conozcamos, pero hay un procedimiento de restricción de sellos digitales, en donde una vez que se te restringen los sellos como contribuyente, en este caso por haber deducido operaciones amparadas en CFDIs falsos, em, se te da como contribuyente dentro de ese procedimiento 40 días para que desvirtúes la razón por la que se te restringió el sello. Y aquí un aspecto muy relevante, creo yo, porque a lo mejor muchos pueden decir, bueno, es que ahí se salvaguarda tu garantía de audiencia, ¿no? Cuando te restringen el sello y te dan oportunidad de que demuestres que no estás en el supuesto, pero los precedentes que hay sobre el tema de restricción de sellos, es importante mencionarlo, hablan de que en ese supuesto, cuando ya tienes restringido el sello, tú como contribuyente, esos 40 días que te dan para que desvirtúes, no están hechos para que en ese momento demuestres la materialidad de las operaciones, sino más bien está hecho para que una vez que te encuentres en ese supuesto, en el procedimiento le demuestres a la autoridad solamente dos cosas, o que ya te corregiste, o que en el procedimiento del 69 sí lograste desvirtuar que tú como contribuyente sí recibiste servicios o bienes y que tus operaciones sí eran reales, ¿no? Entonces, no lo veamos como que, ok, si me publican y no me corrijo, me restringen el sello, ahí me puedo defender y ahí puedo mostrar la materialidad. No. Los precedentes, insisto, hablan solamente que en ese momento de la restricción de sellos solamente puedes demostrar lo que les comentaba hace un momento. O que ya te corregiste, o dos, que en su momento, dentro del procedimiento que correspondió, lograste demostrar la materialidad, ¿no? Y bueno, la posibilidad de que las autoridades fiscales puedan formular querella ante ya sea el admisor o el adquiriente de este tipo de operaciones. En lo que se refiere a facultades de comprobación, las formales, visita domiciliaria, revisión de gabinete, revisión electrónica, para la visita domiciliaria y la revisión de gabinete hay un cambio, pues digo, no quisiera decir que muy relevante, pero sí es un cambio en el procedimiento que distinto, ¿no? Porque eh, las auditorías se inician a través de requerimientos de información que se desahogan y después de un determinado periodo de tiempo, la autoridad emite un oficio de observaciones o una última acta parcial en donde da a conocer cuáles son los hechos o omisiones que a consideración de la autoridad implican el incumplimiento de las obligaciones
fiscales del contribuyente revisado. Previo a la reforma, existía la obligación de que la autoridad, antes de notificar este oficio de observaciones o esta última acta parcial, 10 días antes, citara al órgano de dirección del contribuyente para darle a conocer de manera anticipada esos hechos o observaciones. Aquí es importante mencionar que con esta etapa del proceso lo que se buscaba era sensibilizar no a los directores, no a los gerentes de la compañía, no a los asesores, sino al órgano de dirección, ¿no? Al consejo. Y por eso se citaba de manera previa a los integrantes del consejo o al órgano de dirección de la compañía a que comparecieran, ¿no? Ahora eso cambia y ahora esta cita se va a dar, pero no con anterioridad, sino con posterioridad a que se haya emitido el oficio de observaciones en la última acta parcial. Me parece que es decir, antes era, te doy a conocer de forma preliminar. Yo creo que ahora lo que se va a hacer es, se dan a conocer los hechos en el oficio de observaciones en la última acta parcial y después se citará al contribuyente o a su órgano de dirección más que nada para ya tratar temas más sensibles de lo que se está viendo, ¿no? Como que sensibilizar a quien lleva a cabo la dirección de la compañía y su administración de lo que puede representar esto. Vamos a ver también cómo se va moviendo este cambio, ¿no? Existe, derivado de algunos precedentes judiciales, se incorpora en la reforma la posibilidad de que las autoridades fiscales requieran a los contribuyentes integraciones especiales. ¿Y qué es esto? Lo que pasa es que antes en el Código Fiscal no se preveía, obviamente no estaba esta redacción de que permitía a las autoridades solicitar integraciones especiales y en muchas ocasiones las autoridades lo que hacían era solicitar al contribuyente no su contabilidad propiamente, no sus pólizas, no sus FDIs, sino solicitaban, por ejemplo, oye, necesito que me hagas un papel de trabajo en donde me relaciones los FDIs, que me los cuadres con los estados de cuenta y que después me digas cómo terminó esto acá. Y pedían documentación que no era propia de tu contabilidad, sino que eran integraciones especiales que te solicitaban, ¿no? Entonces, ahí en muchos criterios judiciales se determinó que eso era una ilegalidad porque pues, dentro del código lo único que le permitía a las autoridades, digo, debemos recordar que el principio de derecho de que en el caso de los gobernados, ellos pueden hacer todo lo que expresamente no les esté prohibido. En el caso de las autoridades es al revés. Las autoridades solamente pueden llevar a cabo lo que expresamente, ¿no? Entonces, como no había la única facultad que existía era la de solicitar la contabilidad en las auditorías por parte de las autoridades, pues cuando hacían ese tipo de requerimientos especiales o integraciones especiales, pues se decretaba como ilegal porque no era una facultad que estaba expresamente prevista para la autoridad, ¿no? Entonces, derivado de esto, pues se incorpora ahora en el código la posibilidad de que las autoridades sí puedan llevar a cabo la solicitud de integraciones especiales, ¿no? Eh, por último, para el tema de pago a plazos, se permite ahora que los créditos de comercio exterior, antes no se podía, puedan ser objeto de autorización a pago en parcialidades. Y bueno, como para concluir, experiencias que podríamos compartirles de la fiscalización actualmente en México, es un enfoque muy fuerte documental. Las autoridades eh, ya lejos de bueno, no quiero decir que lejos de buscar o combatir las estrategias fiscales agresivas o las prácticas indebidas de algún tipo de contribuyentes, digo, creo que lo siguen haciendo, pero lo cierto es que el fuerte de las autoridades hoy se está centrando en estos temas, ¿no? Que estamos mencionando aquí. La materialidad, es decir, oye, todas estas deducciones que tú estás declarando, demuéstrame que en realidad se llevaron a cabo. Podría ser fácil o podría pensarte que es fácil, pero en realidad a veces es muy complicado demostrar que se prestó un servicio, por ejemplo, o qué beneficios obtuvo de ello, que tiene que ver con el segundo supuesto que está ahí, la estricta indispensabilidad. Oye, demuéstrame que para ti era estrictamente necesario que tu matriz en Estados Unidos te asesorara en temas de finanzas, ¿no? Entonces, demuéstrame que te lo prestaron, cómo te lo prestaron y demuéstrame además que para ti era estrictamente necesario. Son cuestiones que hoy por hoy vemos de forma muy reiterada, son cuestionadas por parte de la autoridad.
el tema de la sustancia económica, ¿no? Si realmente se hizo la operación por un fin de generar ingresos, de una razonabilidad de negocios, o simplemente fue por un tema de generar un beneficio fiscal. Que esos son, pues digo, la sustancia económica y razón de negocio son supuestos que van muy de la mano, que tienen que ver con esto. El tema de precios de transferencia tiene hoy como nunca muchísimo impacto y eso tiene que ver mucho en el sentido de a veces cuando las autoridades cuestionan una deducción y en donde la única forma de, de demostrar, es decir, son de absolutos, déjame llamar, usar esa expresión, es decir, oye, o es deducible o no es deducible, a veces a través de la determinación de precios de transferencia se logra llegar a acuerdos con la autoridad en donde en vez de rechazar todo, toda la operación o la deducción de la operación, se busca a través el ajuste de precios de transferencia, cuando las operaciones lo permiten, así cuando se realizan entre partes relacionadas, llevar a cabo un ajuste que permita ni el rechazo total de la deducción, ni el reconocimiento del total de la deducción, sino un punto medio, ¿no? Entonces, son temas muy de día a día que vemos. El tema de la gestión de sellos digitales, ya lo comenté, y las investigaciones y vigilancias profundas, ¿no? Hoy por hoy, eh, antes era muy común que nos llegaran cartas de invitaciones, ¿no? Oye, fíjate que contribuyente, vi que tus ingresos están así, tus declaraciones están así, volvemos al ejemplo de los ingresos, ¿no? Tus ingresos son menores los declarados que los que están en CFDIs, ¿no? Entonces, ven y demuéstrame y por qué esa diferencia, ¿no? O en su caso, corrígete. Ahora ya no recibimos cartas de invitación, ahora ya recibimos, o ya se recibe por parte de los contribuyentes restricción de sellos digitales. Entonces, cuando se restringe el sello digital, pues básicamente matas a la gallina de los huevos de oro. Si no puedes facturar como empresa, pues prácticamente estás muerta. Y eso genera mucha presión de poder desvirtuar eso aunque te den 40 días, pues tú no quieres esperar los 40 días para que reactiven el sello, ¿no? Porque en el procedimiento, una de las bondades es que tú al presentar la promoción de aclaración, da lugar que en automático el día siguiente te levanten los sellos, pues pero esto lo que quiero decir es que se han otorgado mayores herramientas a la autoridad para poder eficientar la recaudación. Ya antes las cartas de invitaciones, pues ¿qué pasaba? Te la mandaban, la respondías o no la respondías, podías no responderlas, ¿y qué pasaba? Bueno, pues te ejercían una facultad, una auditoría y pasaba lo que les comentaba, ¿no? 12 meses. Luego acuerdo conclusivo, un año más, 6 meses para la liquidación, medios de defensa, 5 o 6 años y a ver si cobrabas algo. Hoy, pues te restringen el sello y pues te acercas sí o sí para aclarar o en su caso para pagar, ¿no? Y bueno, pues un poco de recomendaciones, tema de controles internos, expedientes corporativos, evaluación de proveedores, expedientes de materialidad, entre otros supuestos, ¿no? Creo que con esto mi presentación termina. Muy agradecido de, de que me hayan escuchado y pues quedo completamente a sus órdenes para dudas, preguntas, comentarios. Si alguien tiene alguna pregunta, adelante puede abrir el micrófono aquí para que el maestro Jorge pueda responder las dudas. No, entonces, pero no en el chat solamente son registros los que se han dado. Que Digo, me si no preocupa si no hay hay preguntas porque o preguntas, fui muy claro o dejé mucho o fui nada claro o dejé tantas incertidumbres que a lo mejor pues, todo el mundo prefiere procesarlo, pero pues bueno, es la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? No es nada nuevo, nada diferente. no, excelente. Pues sin más, maestro Jorge, muchísimas gracias por la ponencia. Ahí también gracias a todas las personas que se conectaron. Ahí, bueno, Edwin Daniel comenta que tiene una duda. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchas. Sí, ¿qué tal? Excelente exponencia, todo muy claro. Vemos que la estrategia de la autoridad
es meramente para, ¿cómo se llama? O sea, eh, cobrar a los contribuyentes y vemos que aún hay cosas pues, no tan detalladas. Por ejemplo, el tema de la prelación para el tema de garantizar, vemos que aún no es muy claro cómo es que el contribuyente va a poder acreditar su solvencia económica, puesto que, a mi parecer, los estados de cuenta no son documentos sólidos para demostrar la capacidad económica de un contribuyente, ¿me explico? Entonces, no sé si ya esté definido ese apartado de cómo efectivamente comprobar la capacidad económica del contribuyente con el fin de a lo mejor saltarse el billete de depósito y llegar a otra instancia como puede ser la fianza. Perdón, Edwin, yo no sé si sea yo, pero te estoy perdiendo mucho. Digo, a lo mejor soy yo, disculpa, ¿eh? No, disculpe, ahí me escucha mejor. Sí, sí le parece. Ya mejor, gracias. Sí, le comentaba así rápido. Mi duda es si aún no existe una forma de demostrar efectivamente la capacidad económica de los contribuyentes para el tema de saltarse, por así decir, el billete de depósito y a lo mejor utilizar otra manera de garantizar el crédito fiscal, por ejemplo, la fianza, porque vemos que las misceláneas solamente determina los estados de cuenta, pero a mi parecer un estado de cuenta no es un documento para poder determinar efectivamente la capacidad económica de un contribuyente. No sé si ahí me escucho mejor. Sí, sí, correcto. Pues mira, es que ese es justamente lo que comentaba. La bronca que hay ahorita es que no queda claro cómo vas a demostrar que no tienes la capacidad económica para aportar todo eso. Yo coincido contigo, los estados de cuenta, pero de hecho, los estados de cuenta están referidos a la carta de crédito, si no mal recuerdo. No está ni siquiera referido al supuesto del billete de depósito. Hay un párrafo ahí medio embudo en donde te habla de la demás documentación, ¿no? Y parecería que ahí, pues, y ahí caben todos los demás supuestos. Yo sí creo que, por ejemplo, alguien para demostrar que no tiene la capacidad, pues tendría que demostrar, además de sus estados de cuenta, pues cuáles, qué activos tangibles, intangibles tienen su propiedad, qué, híjole, o sea, creo que es mucho más complejo, porque aparte inclusive puedes tener, a lo mejor puedes tener los flujos, a lo mejor puedes tener flujos de 1.000 millones de pesos, pero oye, pues sí, tengo flujos de 1.000 millones de pesos, pero a lo Pero mejor son para gasto salarios, mi son operación, para... mi operación cuesta 990 millones de pesos, ¿no? Así es. Creo que sí, sí, o sea, si hay un huequito ahorita ahí, si hay un huequito ahí ahorita que no es claro, yo creo que tendría, o sea, mientras no se regule por parte del SAT, pues lo que tendría que hacer un contribuyente es ir con un especialista, ¿no? Un evaluador, un economista, digo, no, estoy pensando en voz alta, ¿no? Para que le dé un estudio, un diagnóstico de pues, cómo podría demostrar, perdona, si oyen una risa es que está mi hijo aquí al lado, perdón, este, cómo demostrar, ¿no? Pero lo cierto es que mientras no estén estas reglas, va a ser un tema de cada contribuyente a su entender y a lo que los expertos en la materia le puedan decir o sugerir lo que va a aportar. Y ahí es ahí donde muchos contribuyentes tienen incertidumbre, porque oye, pues que yo puedo hacer el esfuerzo de un evaluador, un economista, bla, bla, bla. Y resulta que pues a lo mejor para el SAT no es suficiente, ¿no? Y como no le garanticé con el medio o la prelación que ellos esperan, pues van a iniciarme el PAE. Entonces, híjole, pues sí, sí es un tema muy complicado, la verdad. Ahora Y por también una eso duda, ha habido, disculpe. ha habido amparos. A lo que le estoy entendiendo a lo mejor, no le entendí muy bien, pero usted mencionaba el tema de la prenda como método de garantizar las marcas.
pero en el artículo te habla que él aprende a hacer con los bienes intangibles. Entonces, Sí, es el digo, no entendí bien. No sé si la marca sería un bien que puedes dejar en prenda para garantizar. sí, pues sí, pues, es que te habla de prenda de hipoteca. Los intangibles, desde luego una marca podría ser objeto de Podría ser garantías. objeto de... Sí, Ok, claro. gracias. Cuentas por cobrar, entre otros. Perfecto. María Paula, adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la ponencia, maestro. Ha sido demasiado claro con respecto a todos los temas abordados. Me quedó una duda en específico con relación a las operaciones realizadas entre partes relacionadas, sobre todo el tema de darle la convicción a la autoridad de que era sumamente necesario que entre partes relacionadas realizaran la operación. Yo tenía como en el entendido, y creo que obviamente va por ahí, que por ejemplo, si se hace a precio de mercado y se hace un estudio que efectivamente esté acreditando que el precio que se dieron entre las partes relacionadas pues es competitivo a nivel de mercado, es un elemento esencial para acreditar que si se está llevando a cabo la operación. Segundo, el tema de la territorialidad, porque me imagino que, por ejemplo, hay grupos empresariales donde las partes relacionadas son a nivel internacional. Entonces puedo entender que se me ocurre un ejemplo donde una de las partes se encuentra, ejemplo, en México y la otra en el extranjero y que diga, a mí me conviene más, en lugar de yo, empresa extranjera, empezar a hacer operaciones en un país como México, a mí me conviene más, ejemplo, constituir una empresa en México y hacer la operación que se vaya a llevar a cabo territorialmente en México, pues a través de esa empresa constituida en México. Entonces, el tema de la territorialidad, me imagino que juega un rol importante también como para acreditarle a la autoridad la necesidad de haberlo hecho entre las partes relacionadas, ¿no? La verdad, híjole, me apena muchísimo, pero yo estaba esperando como que se compusiera un poco el audio. Creo que soy yo, porque todos los demás sí la escucharon bien a Paula, ¿verdad? Que Igual y lo puedo decir más se me cortó lento, mucho. No, 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 es que, igual, deja tú, María Paula, el tema es que o sea, aunque lo digas lento, el audio no llega. Bueno, y creo que es mi red. Y Una si disculpa. no, pueden escribirlo por el chat, porque ahí también hay unas preguntas, entonces ahí para que lo pueda leer, maestro. Y sí me está diciendo que el ancho de mi red. ya lo estoy escribiendo lo más rápido que puedo. Oye, Daniel, estoy tratando de entrar con mi celular a ver si me mejora el audio. Si Ok, me podría hacer el favor de admitirme. sí, claro. Sí que aquí también hay varias Gracias. preguntas, entonces para responderlas. Sí, gracias. A ver si quién voy a leer las preguntas aquí del chat. Dice, ¿tú ya nos sucedió? Hola Nora, ¿cómo estás? Dice un comentario que ya les pasó que les negaron escribir una situación en el RFC por un tema de un representante legal. Dice, con estas reformas, el recurso de revocación considera que aún va a ser útil su presentación y si sí, ¿cuál sería? Muy buena pregunta. Sí, porque uno de los principales beneficios de la, uno de los principales beneficios del recurso era la no garantía. Parecería que ahorita, si tienes que garantizar, pues va a perder mucho atractivo el que vayas al recurso de revocación. Lamentablemente, el recurso de revocación va a tener que seguirse agotando en la gran mayoría de los casos, aunque ya no tengas la bondad de no garantizar, porque recordemos que hay una jurisprudencia de la Corte que te dice que lo que no aportaste en la auditoría o en el recurso de revocación no lo puedes aportar directamente en el juicio. Este, entonces, en aquellos casos en donde dentro de la auditoría, y que pasa muchísimo, no pudiste aportar todas las pruebas eh, para defender tu postura, sí o sí vas a tener que agotar el recurso para en esa etapa agregar todas las pruebas que no hayas podido incorporar durante la auditoría. Entonces, creo que aunque
que el recurso, a pesar de esta reforma, sí va a seguir siendo necesaria su interposición. En los casos que estoy comentando, ¿no? Que no pudiste meter todas las pruebas en la auditoría. No sé si, Ya casi termino de perdón, pero como redactarla. estoy Ahí fuera de va, ahí va. comentarios, no sé si se me escuchó. Sí, sí, sí se escuchó bien. Igual hay un comentario igual de Esparza. Muy bien. Déjame pasar a la otra. Perdón. Ah, hay otros comentarios en el chat. Si les parece, voy a apagar mi cámara a ver si funciona mejor, ¿no? El audio. Dice, quisiera tu opinión, la forma de mostrar la materiales de operaciones, sobre todo en servicios. ¿Qué elementos materiales y lógicos han sido aceptados por la autoridad fiscal? No siempre tiene una lógica o sentido común para apreciar o resolver. Es muy buena pregunta. El tema de servicios es bien complejo el demostrar la efectiva prestación de los mismos. No es como, digo, es mucho más fácil cuando se trata de una construcción o de cuando adquieres bienes, ¿no? Porque pues, material, es más palpable. Em, en tema de servicios, hay sentencias y son fáciles de buscar de la Sala de Resolución Exclusiva de Fondo del Tribunal Fiscal. Ahí en su buscador, si le ponen materialidad o pruebas, van a salir muchas tesis y muchas ejecutorias en donde ya por parte de los tribunales se ha entrado al análisis de qué es lo que se esperaría por parte de un contribuyente para acreditar la materialidad, porque lamentablemente ese concepto de la materialidad es el pan de todos los días por parte de la autoridad para cuestionar o rechazar deducciones. No obstante que en el Código Fiscal, ni en la ley de renta, ni en la ley del IVA, ni en ningún ordenamiento fiscal en México existe una definición de qué es la materialidad y mucho menos de qué es la documentación que se requiere para acreditar la materialidad. Este, yo creo que tratándose de servicios, tienes que empezar con la fuente, el contrato, en donde se estableció las obligaciones, el seguimiento de los servicios, por ejemplo, oye, si es un servicio que alguien vino y me prestó una reparación de un equipo de cómputo, ¿no? Pues a lo mejor tendrás que tener el registro de la persona que vino, cuando se registró, los reportes la solicitud de orden, la orden de compra o la orden de la prestación de servicio, los reportes que se te levantan de lo que se hizo, este, obviamente las facturas, los estados de cuenta, los pagos de ambas partes. Digo, creo que eso es lo básico de lo que es o sea, de lo que esperaría. No hay un ABC aceptado por el SAT, porque el SAT, aparte de todo eso, te va a pedir, a ver, demuéstrame que el que te prestó el servicio estaba capacitado, demuéstrame que estaba dado alta en el IMSS, demuéstrame, y digamos que es exigente en demasía, ¿no? Pero creo que más o menos lo que ahorita comenté pudiera ser como que el estándar mínimo necesario de lo que tendrías que tener para acreditar la prestación de un servicio, ¿no? Dice, ¿qué medidas de acciones pueden asegurar el profesionalismo de las autoridades fiscales y todos los servidores públicos para no tener que estar en situaciones erróneas que requieran impugnaciones? Híjole, yo creo que eh, las acciones, y es algo que, es decir, dentro de todos los leyes, regulaciones del SAT, existen, existen procedimientos, o se contemplan procedimientos para denunciar actos de autoridad que no estén apegadas a la propia normatividad o a la regulación. Yo creo que lamentablemente en México estamos muy acostumbrados a que, bueno, pues así son las autoridades y a veces hacen actos arbitrarios, inclusive abusivos, y pues con tal de no, pues de que te devuelvan más rápido o de no entrar en problemas con las autoridades, pues uno como contribuyente opta por no agotar ese tipo de procedimientos, pero yo creo que en la medida que,
que realmente, por ejemplo, algún funcionario que tenga prácticas indebidas y en donde por parte de los contribuyentes estén prestando de manera constante denuncias por abusos, por excesos, pudiera ser algo que ayudara, ¿no? Este, pero bueno, esa es mi humilde opinión. Habrá otras personas que piensen diferente. Luego dice la pregunta de María Paula, cuando se realizan operaciones en grupo empresarial donde existen empresas con patas tanto en México como extranjero y determinan que por el simple hecho de que la prestación del servicio se realiza en México, es necesario que la empresa extranjera, le solicite la prestación del servicio a la empresa mexicana. Además, de sustentar la operación con un estudio de precios de transferencia para acreditar la operación que se pactó el valor de mercado. La autoridad considera como un elemento trascendental la territorialidad de ambas empresas. Es que sí, o sea, tu pregunta, María Paula, sí, o sea, sí, eso es en realidad, o sea, el tema de precios de transferencia, aunque se puede dar entre partes relacionadas en México, la gran mayoría de los problemas relacionados con este tipo de temas, de estudio de precios de transferencia, tiene que ver con el hecho de que a México no se le cargue la mano, por decirlo de alguna manera, con deducciones mayores a las que realmente corresponderían o con la salida de ingresos a territorios en el extranjero donde la tasa de imposición sea más baja. Entonces, sí o sí en esos supuestos, o sea, de precios de transferencia, siempre va a existir ese factor. Una de dos, o que no se le saquen ingresos a México que se generaron aquí y que se mandaron a un país de tasa de baja imposición, o que a México no se le cargue la mano con deducciones mayores a las que realmente le corresponden, ¿no? Entonces, la territorialidad, desde luego, va a jugar un papel muy importante en esos temas porque justamente lo que busca la autoridad fiscal mexicana es que se evitar ese tipo de ejemplos que les dije, en donde pues, realmente al que se le pega es al fisco mexicano o con una deducción mayor a la debida que se le carga a la empresa mexicana o con la salida de recursos a países de tasa de baja imposición, ¿no? Agradecido por sus preguntas, muy interesantes y muy buenas, la gran mayoría de ellas, ¿no? Con muy buen sentido jurídico. Pues muchísimas gracias por la exposición. Ahí esperamos que haya sido pues muy práctico para todas las personas que estuvieron presentes. Ahí de parte de formación profesional y de la barra mexicana, Colegio de Abogados, capítulo de Nuevo León, les damos gracias por su presencia. De igual manera, extenderles nuevamente la invitación que hacía el maestro Jorge al principio al Congreso, que va a ser en la ciudad de Monterrey. Y de igual manera invitarlos a que puedan conocer los diferentes cursos y programas que estaremos realizando en formación profesional durante este semestre. Ahí van a ver tanto pues cursos de inteligencia artificial, temas corporativos, temas fiscales, entonces ahí estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y esperamos tengan un excelente fin de semana de puente. Con permiso. Gracias. Gracias.